Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, doctor Christopher, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Aquí en un sábado más. Un sábado más. Ya saben, tomemos un rico cafecito y aprendemos de psicoanálisis. El pretexto va a ser aprender de psicoanálisis, pero aquí podemos estar juntas, juntos, juntes, para poder tomar un rico cafecito. Y mira, doctor, nada más chécate esta Ok, belleza. qué linda. Chécate Oaxaca. esta belleza. ¿Eh? Les voy a andar enseñando mis tazas que traje de los viajes de Oaxaca. Cada que iba traía una. Muy bien. Y bueno, pues preparé mi cafecito porque como está chiquita y mira, Ah, mira, lo metí en una tetera. qué lindo, qué lindo. Ando estrenando un nuevo café que dicen que es como que el mejor y no sé qué tanto. Entonces, sí está bueno, ¿no? Qué Entonces, rico. No, pues mi taza está casi del tamaño de tu tetera. qué Casi. bonita tu taza, doctor. No, Ahora, pues la sapiencia de... ahora, exacto, pura sabiduría Star Wars el día de hoy para disfrutar que ya no fue un cafecito, ya suena a un cafezote, ¿no? Cafezote, pero ahí tienes tu calentador de café que te lo obsequiaron ahí con mucho amor. Ya, Muy yo quiero comprarme uno de esos para todo. ahora que tenga las clases seguidas. Quiero comprarme uno. Hola, Pablito, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Pablito? Nuestro seguidor número uno. El seguidor número uno en todo, ¿eh? Muy Qué bien. bonito está desayunando, cómo mira a su mamá. Qué Que bonito. el mundo se entere. Hoy nos están viendo en Colombia también. Ah, perfecto. Sí, sí, Muy sí. bien, pues saludos a Colombia. Muy bien, doctor. Pues, ¿qué nos traes para el día de hoy? Para el día de hoy, un tema, ya teníamos programado uno, estábamos viendo técnica, pero hoy vamos a ver otro tema, ¿no? De hecho, este programa lo quiero dedicar con mucho cariño para un amigo que, pues desafortunadamente se nos adelantó en el camino, ¿no? El pasado miércoles falleció Alejandro Paleo, amigo de la secundaria, ¿no? También de algunas aventuras, ¿no? 39 años, nada más, ¿no? 39 años de conocernos, ¿no? Entonces, este programa pues va dedicado con mucho cariño para él y su familia que también nos mira. Para el grupo Tercero C, las amigas y los amigos, bueno, pues también va con esta dedicatoria, pero haciendo énfasis que es para Paleo, ¿no? Que fue a pasar lista por todo el grupo, ¿no? Ya en algún momento, pues ya estaremos también justamente pues cumpliendo este proceso natural, ¿no? Como lo entendemos, lo que es la vida, pero ¿por qué nos duele tanto un proceso natural? ¿No? Entonces, justamente el tema del día de hoy va a ser duelo y melancolía, ¿no? En donde vamos a estar partiendo precisamente de este artículo de Freud, que lo escribe en 1917, ¿no? Y que nos da pautas para poder entender lo que es el duelo, la melancolía, qué es lo que sucede, y lo voy a tratar de ligar 100 años después, ¿no? Con todo lo que conocemos ahora ya respecto al tema, ¿no? Entonces, ese va a ser nuestro tema el día de hoy, ¿no? Con mucho cariño para él. Y bueno, pues también disfrutemos de este ya tradicional café, ¿no? Los sábados a la mañana. Qué tema tan fuerte, doctor, pero tan importante en esta época. Hablábamos ayer que ya se está cerrando el círculo, decíamos. Gente más cercana se está muriendo, gente más cercana se está infectando, gente más cercana está sufriendo. Creo que en esta tercera ola
he recibido más noticias de gente que muere, ¿no? Hablaba con Sebastián y me dice que su papá falleció también de COVID. Y me dolió mucho porque recuerdas que ese señor pues estuvo muy cercano cuando el juicio de su hija, ¿no? Entonces, pues yo misma tengo una sobrina hospitalizada muy grave todavía, ¿no? Ya tiene 3 semanas y es un tema tan importante ahorita que justo hay tantas muertes, tantos duelos. Entonces, perfecto, doctor, pues el micrófono es tuyo. Muy bien. Sí, desafortunadamente, pues ya cada vez podemos irle poniendo un nombre conocido, ¿no? A todas estas ausencias que se van presentando ya día a día. Y que justamente cuando hablamos de pérdidas, no solamente estamos hablando de pérdidas humanas, sino también estamos hablando de otro tipo de pérdidas. Hoy me voy a enfocar un poco más al tema de la muerte, precisamente, ¿no? A las pérdidas humanas. Hoy, a diferencia de otras charlas, no voy a estar tan técnico, ¿no? En el sentido, ahora sí que me perdonen los y las colegas, ¿no? Que nos siguen con mucha, pues con mucha generosidad, ¿no? Y que, pues es siempre un gusto poderles compartir eh, todo lo aprendido a lo largo de este recorrido académico. Quizá algunas cosas sí las voy a mencionar de manera técnica, pero no voy a profundizar, digamos, en los tecnicismos para que la mayoría de la gente que hoy en particular nos sigue, bueno, pues pueda sí seguirnos de la mano, ¿no? Al respecto. Entonces, bueno, el tema Duelo y Melancolía, un artículo que escribe Freud en 1917, que nos comienza a dar precisamente las bases y nos da pauta para poder entender lo que hoy vamos a llamar ese proceso de duelo, que, bueno, mucha gente, lo que he dicho en varias charlas, el psicoanálisis ya no está vigente, Freud ya no está vigente. Bueno, cuando hablamos precisamente del proceso del duelo, recordemos que esas palabras son de Sigmund Freud. Sigmund Freud es quien las menciona, quien nos da las bases para poder entender lo que vamos a comenzar a realizar y después, bueno, ya van a existir ya varias personas que van a hacer teoría en relación a lo que son las pérdidas. Pero esto se lo debemos precisamente toda esta estructuración básica, los cimientos, se lo debemos a Sigmund Freud. Voy a hablar primero un poquito de lo que es la melancolía, esta llamada bilis negra, y después ya me voy a meter en lo que es el duelo. Primero vamos a entender qué es la melancolía, ¿no? La melancolía es, de algún modo, cuando Freud la retoma, comienza a hablar de un estado de la persona en donde comienza a perder todo sentido por la vida y comienza también a perder o comienza a surgir la ausencia de la felicidad, ¿no? La felicidad igual la vamos a entender, como lo hemos estado mencionando, como un proceso, más no como un punto de llegada, ¿no? Sino más filosófica, ¿no? La felicidad, pero eso no quiere decir que sea irreal, sino quiere decir que se vaya viviendo el día a día con lo que vamos obteniendo a lo largo de nuestras vidas. Entonces, Freud cuando nos comienza a hablar precisamente de la melancolía, es muy interesante porque, bueno, ya se hablaba de este tema, se lo debe 1600 y fracción a Robert Burton,
Él es el primero que escribe un libro que se llama Anatomía de la Melancolía, en donde hace toda una descripción de lo que es este estado melancólico. Ya había autores que hablaban de esto también, de esta sensación melancólica. Hoy en el lenguaje, ¿no? Lo utilizamos, ay, es que estoy melancólico, ¿no? Entonces, en esa época era más poético hablar de la melancolía, y se hace toda esta estructuración de la misma para poder entender qué es eso de la melancolía, ¿no? Bueno, estamos hablando que desde los griegos, de hecho, ¿no? A los melancólicos se les llamaba saturninos, ¿no? Por toda la historia que hay precisamente de Saturno, cómo se come a los hijos, castra al padre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cada época ha tenido un nombre para poder designar a este tipo de personas que muestran estas características. Freud, cuando comienza a hacer todo este análisis, trata obviamente, de desmarcarse y de poder construir su teoría, que eso es lo que hemos estado hablando. Vean, ya es el 17, ya vamos ahí digamos, muy encaminaditos, ¿no? Con la teoría psicoanalítica. Pero no hay que olvidar que, bueno, pues quienes estaban partiendo plaza en ese momento, pues era obviamente la psiquiatría alemana, Kraepelin, ¿no? Que hablaba justo de la melancolía y decía, bueno, pues también está esto en lo maníaco-depresivo. Después se va a conocer como psicosis maníaco-depresiva, ¿no? Ahí se va a quedar porque obviamente son personas que comienzan ya a mostrar otro tipo de trastornos. Cuando a Freud esto no le gusta porque es muy médico, digamos, y se comienza a encasillar, acuérdense de lo que hablábamos de toda esta cuestión nihilista en otra de las charlas, pues Freud lo que hace es justo preocuparse por lo que al sujeto le está aconteciendo en ese momento. Entonces es cuando se comienza a cuestionar y comienza a profundizar qué es lo que les está sucediendo a estas personas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ir entendiendo la melancolía? Bueno, Freud lo que nos dice es, cuando nacemos va a existir un proceso, obviamente en el desarrollo, un proceso de identificación con el objeto de amor, pero todavía no hay una elección de objeto de amor. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Ahora no me voy a meter en estos tecnicismos, se los voy a dar un poquito más digerido para que lo podamos ir entendiendo. Entonces, cuando Freud nos habla precisamente de que una cosa antecede a otra, el sujeto, el bebé, lo que va a comenzar a tener va a ser cierta identificación con características muy particulares de los padres, los progenitores, ¿no? Alguno de los dos, y posteriormente va a venir la elección de objeto. Cuando digo objeto no me estoy refiriendo a cosas, sino al depositario de este amor. Entonces, dentro de ese proceso, de acuerdo a cómo vaya a irse generando, ¿no? Toda esta convivencia es cómo va a quedar marcado el individuo que en una vida posterior lo va a comenzar a desarrollar. Y Freud lo que dice respecto a la melancolía es que el yo de la persona va a quedar ensombrecido por este estado melancólico, en donde no va a haber esa posibilidad de tener esta elección de objeto, digamos, idónea, sino va a venir justamente una identificación con la pérdida de ese objeto y se va a internalizar. ¿Esto cómo lo vamos a entender, digamos, ya en el desarrollo de la vida? ¿Cómo de una manera más concreta lo podemos entender, ¿no? Digo, quienes sean colegas, por supuesto que me van siguiendo, pero y quien no, ¿cómo podemos entender esto? Ok. Hace un rato hablaba estábamos mencionando el tema de la pandemia,
¿Qué es lo que hace el tema de la pandemia? Bueno, el tema de la pandemia, pues nos mete a todo el mundo a casa, ¿no? Dejamos de hacer nuestras actividades como las estábamos realizando y nos metemos todos y todas en casa, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un bicho que no podemos mirar, pero que está matando gente, ¿no? Entonces, para podernos proteger, nos vamos a meter a casa. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando ya estamos en casa? Muchas de las veces, ¿no? Quienes trabajan todo el día, quienes tienen estas actividades fuera de casa por horarios muy prolongados, bueno, pues estar en casa, mover ese horario, a lo que te lleva es a un impacto en el sentido de, pues yo mi casa la tengo para pernoctar, ¿no? No la tengo para estarla disfrutando, digamos, o estar haciendo actividades en ella. De hecho, hasta veo rara la luz solar en casa porque igual y salgo yo de noche y cuando llego a casa llego ya de tarde o tarde-noche y entonces hay un desconocimiento incluso de lo que puede estar ahí sucediendo. Aunque sábado y domingo sí se pudiera estar en casa, pero para que vean cómo la mente es que va trabajando. Entonces, al hacer este movimiento, al dejar esas actividades, el trabajo, por ejemplo, el espacio físico, estamos hablando de una pérdida. Ahí vamos a estar perdiendo algo, estamos perdiendo un espacio físico. Después, en esta convivencia del día a día, en donde pues estoy con la compañera, el compañero, etcétera, dejo de verles. Voy a tener una pérdida de ese contacto. Y así se nos van a ir sumando cosas. Desde el ya no tomo el transporte, ya no me subo al auto, se van viviendo todas esas acciones precisamente como pérdidas. Ahí está, estoy perdiendo algo a lo cual yo le estaba depositando cierto afecto. Ahí estamos, ¿no? Estamos enfrentándolo y hay un punto de realidad que nos dice, bueno, estamos en una situación de vida o muerte, pandemia, tenemos que estar acá. Y se comienza a aceptar, digamos, dentro de una elaboración que vamos a estar ahí, digamos, encerrados, ¿no? En casa. Pero, ¿qué es lo que va a suceder después? Lo que va a suceder después es que con la convivencia con la cual yo no estaba tan habituado, con mi pareja, con la mascota, con mi hija, con mi hijo, con todos los o todas las integrantes de familia, pues esta convivencia lo que va a hacer es que me va a engrandecer la ausencia de lo que antes yo tenía. Y una de esas ausencias es que yo tenía libertad para hacer ciertas cosas, ahora estoy acá y eso también lo estoy comenzando a perder. Va a haber personas que lo van a elaborar de una mejor manera que otras. ¿Por qué? Por la descripción que les hacía yo hace un rato. Porque tiene que ver en la forma en cómo se fueron vinculando, la forma en cómo papá, mamá se vinculó con ese bebé, con esa bebé, y el proceso que tuvo esa bebé y este bebé en relación a estos padres. Entonces, ahí es en donde después se va a poder mirar cómo fue lo que viviste en el pasado y cómo está repercutiendo ahora en la vida adulta. Vamos a entender vida adulta ya una vez que salimos de la etapa de la infancia, ¿no? O sea, adolescencia, adultez joven, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, justamente dentro de todo este proceso, pues ahí es como las personas van a comenzar a elaborar un duelo, como nos diría Freud. Pero, ¿qué es esto de duelo? O sea, duelo, pues lo primero que se me viene a la mente cuando digo duelo son dos personas que están, ¿no? Ahí. Entonces podríamos pensar, ok, entonces el duelo tiene que ver con un proceso, ¿no? Que sucede en mi mente entre, ¿no? Dos instancias que están acá peleándose, ¿no? Entonces ahí tenemos el duelo. No, no ese es el duelo. El duelo lo vamos a entender en otra de sus acepciones, que es precisamente duelo que significa dolor. Entonces,
Cuando Freud está hablando del proceso del duelo, está hablando del proceso del dolor, de la pérdida del objeto de amor. De eso es de lo que está hablando precisamente Freud. Cuando tenemos, todas las personas hemos vivido, ¿no? una muerte, como la que acabamos de tener, ¿no? Hace 3 días, pues por supuesto que nos va a doler. Nos va a doler la muerte de este amigo, ¿no? Voy a hablar de mí hacia él, ¿no? Y cada quien ponga el ejemplo para que puedan ir siguiendo estas palabras. Si bien es cierto, estamos partiendo de que la muerte es un proceso natural, todo ser vivo va a morir, esa es la consecuencia, es el ciclo de la vida. ¿Por qué me duele cuando alguien muere? Si en realidad todos vamos a morir, ¿por qué me duele que esa persona haya muerto? Porque en una de esas, esta persona pudo haber tenido un proceso de sufrir en el hospital, en casa, en cama, etcétera, y podríamos pensar, bueno, ya dejó de sufrir, ¿no? Pero si ya dejó de sufrir, ¿por qué me duele? ¿Qué es lo que me está sucediendo a mí que me está doliendo? ¿Me duele directamente la muerte de ese ser vivo? En parte sí, pero lo que comenzamos a sentir como dolor es justamente lo que está depositado entre esa persona y yo, el vínculo, las experiencias, las expectativas, todo lo que le colocamos a esa persona es lo que nos va a comenzar justamente a doler. ¿Por qué? Porque con la ausencia de esa persona a partir de la muerte, vamos a comenzar a percatarnos que ya no lo vamos a tener. Y entonces es cuando comenzamos a sentir ese impacto. Si yo me identifico con esa pérdida, o sea, no con la persona, si yo me identifico con esa pérdida, entonces voy a entrar en un estado melancólico. Utilizo esta palabra porque es la que Freud menciona. Después va a irse, obviamente, ya acuñando más y es lo que vamos a conocer hoy como depresión. Pero ese va a ser tema de otra charla. Vale mucho la pena el poder hablar de la depresión en específico. Entonces, si yo me estoy identificando precisamente con esa pérdida de ese objeto de amor, por supuesto que va a invadir mi ser, diría Freud, ¿no? Va a ser la sombra del yo y voy a entrar en este estado melancólico o en este estado depresivo permanente. Todas las personas cuando sufrimos una pérdida, en el mejor de los casos, entramos en un proceso de tristeza y de tristeza profunda. Eso es algo muy natural, ¿no? Las personas que de pronto son muy racionales en el sentido de que, bueno, pues ya, digo, quisiera decirte que siento mucho tu dolor, pero pues en realidad toda la gente se va a morir, yo también voy a morir. Puede ser que sí, la persona sea muy racional, que haya atravesado ya todo un proceso al respecto. Acá menciono a Elizabeth Kübler-Ross, ¿no? Quien es precisamente una autora que nos habla sobre la muerte, el duelo, ¿no? Todo este proceso. En su libro Morir es de vital importancia. Ella marca etapas, ¿no? Respecto a este proceso del duelo y es muy natural que esto suceda, pero habrá personas que se mantengan, digamos, en una postura más racional al respecto y que digan, bueno, pues ya se murió tan fin de la historia, ¿no? Muchas veces esto ocurre como un mecanismo de defensa. No está negando la muerte de la persona, sino lo que está haciendo es reprimir justamente lo que le está generando la ausencia de esa persona. Entonces, se muestran racionales porque acuérdense también que la racionalización es un mecanismo de defensa y los mecanismos de defensa pues
surgen para protegernos ante un peligro que sentimos, ¿no? Del exterior. Entonces, sí, si bien es cierto, estas personas pueden reaccionar así, también en el mejor de los casos es muy natural reaccionar con esta tristeza y esta tristeza profunda, ¿no? Eso es muy, muy sano el hecho de que esto suceda. Cuando Freud menciona respecto al proceso del duelo, un proceso del duelo que va a estar, digamos, marcado por sí esta tristeza, que es parte de, pero que no se vive, digamos, todo ese proceso envuelto en esta melancolía o en esta depresión, porque si no, el proceso pues, no se va a poder llevar a cabo. ¿Por qué? Porque constantemente se está ahí reviviendo y reviviendo y reviviendo. ¿Y por qué se revive? Bueno, pues porque acá se comienza a activar algo que conocemos como culpa. El sentimiento de culpa es el que se va a poner ahí de manifiesto y entonces viene el arrepentimiento de si yo hubiera hecho esto, si hubiera tomado esta otra decisión, si hubiéramos atendido a tiempo, si me hubiera dado yo un espacio para ir a verle. Entonces vean cómo cuando comenzamos a pensarnos de esta manera, pues hay un tormento, ¿no? Hay un tormento que justamente se está apoderando de uno y nos está machacando en el interior, ¿no? Esa es precisamente la culpa. Cuando viene un sentimiento de culpa, pues va a venir un castigo, ¿no? Me voy a comenzar a castigar porque entonces no fui yo el amigo que debí de haber sido, no fui yo el hijo que debí de haber sido, ¿no? No fui el padre que yo debí de haber sido, etcétera, etcétera, ¿no? Así nos vamos a ir colocando en diferentes roles, ¿no? En diferentes lugares para poder entender desde dónde puedo yo comenzar a machacarme y machacarme y machacarme. Podríamos pensar, entonces, no es sano sentir culpa, no, también es sano sentir culpa cuando esta culpa aparece al principio y se comienza a manifestar, porque justamente para que este proceso del duelo comience, pues tengo que comenzar con el reconocimiento de que ya perdí mi objeto de amor. O sea, ya hay un principio de realidad. Eso es algo que es muy importante señalarlo. El proceso de duelo va a estar marcado por un principio de realidad. La realidad es que esa persona ya se murió. En ese momento, cuando yo hago conciencia de que ya no está, ahí es cuando yo estoy iniciando mi proceso de duelo, estoy iniciando ahí mi proceso de dolor. No lo voy a poder iniciar antes. Podemos tener a la persona en el hospital y nos podemos estar haciendo a la idea de que, bueno, sí ya se va a morir, sí ya se va a morir, sí ya se va a morir. Luego le dicen a uno que ya tuvo mejoría y entonces uno tiene expectativas y ahí el proceso no ha iniciado. Para que el proceso se comience, tiene que existir la ausencia del objeto de amor. Una pregunta que me hacían, ahora con tanta tecnología, ¿cómo se viven, ¿no? Esos procesos de duelo? Bueno, ahora son un poco más difíciles. ¿Por qué? Porque de pronto, si yo tengo conversaciones con esa persona en mi dispositivo, ¿no? Utilizando alguna de las redes sociales, si yo tengo fotos en mi dispositivo de esa persona, entonces yo las voy a estar escuchando diario, las voy a estar viendo diario, diario, diario. Es diferente cuando sacamos el álbum de fotos del abuelo, ¿no? Y entonces miramos y decimos, ay, acá está el abuelo, ¿no? ¿Te acuerdas del abuelo? ¿Te acuerdas de mi papá? ¿O te acuerdas del amigo de la secundaria? Mira, acá está la foto, qué buena onda. Y uno comienza, ¿no? Ahí, por supuesto, es muy sano, pero como ya tuvimos una ausencia, tuvimos la oportunidad de poderlo ir elaborando. Ahora con la tecnología se hace un poco más difícil, no imposible, por supuesto que se puede llevar a cabo, pero los procesos van a ser más largos. ¿Por qué?
porque vamos a estar consultando a cada instante, a cada instante. Y aquí es donde el camino se bifurca otra vez. ¿Por qué? Porque yo puedo estar mirando para machacarme, ¿no? Constantemente, entro en una flagelación y no suelto la posibilidad de iniciar este proceso, ¿no? Estoy sujeto ahí, estoy enganchado ahí precisamente. Y entonces voy a estar con esta situación. Pero la otra es que si yo estoy escuchando, si yo estoy mirando estas fotos, es el otro camino, ¿no? Y de pronto entro en este proceso de nostalgia y es para poder yo gradualmente ir dejando ir a esa persona. Vean cómo estoy entrando en ese proceso. Estoy entrando en un proceso de aceptación. Acá también me han preguntado, oye, ¿cuáles son las etapas del duelo? Bueno, pues es que depende de cada autor, ¿no? O de cada autora, porque hay quien te dice, bueno, hay 5 etapas, ¿no? Del duelo. Elizabeth Clover es quien menciona 5, hay 7, ¿no? Hay quien te menciona 3 grandes procesos, dentro del duelo. Entonces, depende de cada autor. ¿Cómo podemos identificar lo que a mí me está sucediendo entonces? Bueno, ¿cómo lo podemos identificar? Pues justamente viendo la ausencia del objeto de amor. Va a venir una negación. De entrada va a venir una negación, no lo puedo creer. Y eso es lo que generalmente nos pasa a muchas personas cuando te dicen, oye, falleció tal persona cercana, y lo primero que viene a la mente es, no lo puedo creer. O sea, lo vi ayer, lo vi antier, estuve platicando hace 8 días, estuvimos haciendo cosas, ¿no? No lo puedo creer. Vean cómo ahí está precisamente la negación, ¿no? De entrada. Después, ¿qué es lo que va a venir? Bueno, pues va a venir un sentimiento de culpa, voy a arremeter, ¿no? Va a venir también un momento de ira en donde voy a estar enojado, voy a estar enojado con el bicho, voy a estar enojado con la gente que no se pone el cubrebocas, ¿no? Que no utiliza gel, la sana distancia, que no se vacuna. Entonces voy a comenzar a maldecir a todas estas personas porque por eso no se acaba, ¿no? Cuando tú decías hace un rato que esto ya se acabe de manera romántica, pues yo también te acompaño para que esto ya se acabe, pero esto yo creo que no se va a acabar, o sea, nos vamos a aventar el 2022 y va a seguir. Acá existe una aberración que me parece que no han reflexionado al respecto mucha gente, cuando dice, bueno, es que tenemos que aprender a convivir con el bicho, se está muriendo la gente, ¿eh? ¿Cómo convivo, ¿no? Con un agente externo que está matando gente? Es distinto. Cuando este bicho lo tengamos ya identificado, cuando ya tengamos una mejor vacuna, bueno, ya acuérdense de la charla que tuvimos cuando hablé precisamente de las vacunas y cómo había una negativa también al principio, pero vean cómo en ese momento sí ya se va a poder erradicar. Pero el convivir, digamos, con este agente externo, no significa que en este momento yo me voy a salir a la calle sin cubreboca y entonces voy a estar haciendo mi vida normal. No, en estos momentos la vida ya nos cambió. Por eso nos estamos viendo de esta manera, ¿no? Por eso estamos teniendo estas charlas así. Si el bicho no existiera, estaríamos viéndonos de manera presencial, ¿no? Entonces, eso es también lo importante que hay que poder identificar, pero de pronto creo que nos cuesta, precisamente por las resistencias, llegar a una reflexión a ese punto. ¿Por qué? Porque lo que está de fondo, si se fijan, es el tema de la muerte, y lo que menos queremos tocar es el tema de la muerte. Aunque en México, para quien nos está viendo en otros países, en México, aunque tenemos un acercamiento muy jocoso con el tema de la muerte,
pues prefiero reírme de la muerte y tenerla más cerquita que saber y reconocer que precisamente es la ausencia de las personas, ¿no? Entonces, por eso comenzamos a hacer todo como toda esta idea del tema de la muerte, ¿no? Entonces, sí, justamente existe toda esta resistencia a aceptar lo que ocurre con este bichito, que es el tema de la muerte, y lo anulamos, ¿no? Es parte también de una negación, ¿no? Ahí está. Pero, ¿qué es lo que dice Freud al respecto de, y si la persona no puede elaborar el duelo como debiera de ser es vivirse en el dolor. Mucha gente acá, supervisandas que nos pueden estar viendo, no creo que pacientes, pero, bueno, sí, expacientes sí, andan por acá. Una frase que yo tengo mucho es vívete en el dolor, ¿no? Pero saben perfectamente que cuando yo digo vívete en el dolor, no es desde el goce, ¿no? Como estamos hablando del siglo XIX, que hablaban de la melancolía, que era justamente la felicidad de la tristeza, ¿no? En donde el melancólico realmente disfrutaba pues de esta carencia, ¿no? Había un hastío hacia la felicidad, entonces, por supuesto, que ahí estamos ya hablando de una situación patológica, ¿no? No estoy hablando el vivirse en el dolor desde el goce, ¿no? De mira cómo disfruto mi dolor, ¿no? Sino estoy hablando de vívete en este dolor, vívete en este duelo, vívete en este proceso, porque justo así es como vamos a poder dar un entendimiento y vamos a poder tener y continuar con nuestra vida cotidiana. Eso no quiere decir que nos vamos a olvidar de los seres queridos, por supuesto que no. ¿Cuántas personas no en una charla recordamos a todas esas personas que ya están ausentes y que las recordamos con mucho cariño, ¿no? Y también las recordamos en esa parte no tan cariñosa que pudieron no haber tenido con uno. Pero acá cito un poco a Jacques Lacan, en donde Lacan decía que justamente la muerte santifica a las personas, ¿no? Entonces, cuando esa persona se muere, decía Lacan, es la persona más buena del mundo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que esa persona se haya ido? Es parte también del impacto de la ausencia del objeto de amor. ¿Por qué? Porque de esa manera es como yo voy a comenzar a vivir justo la ausencia, la pérdida, voy a elaborarlo, ¿no? ¿Qué sucede? Justamente todo lo contrario. Cuando pensamos en esa persona como la persona más desgraciada en mi vida y que qué bueno que ya se murió, pues vean cómo estamos entrando en una situación también de ira al respecto, ¿no? Entonces, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre, diría la abuela, ¿no? Sino entrar ahí en un proceso, digamos, un poco más equilibrado. Pero, ¿qué sucede cuando este impacto de la pérdida comienza a nublar nuestra existencia y resulta que ya pasó un mes y yo sigo llorando con tal intensidad, ya pasaron 2 meses y yo sigo llorando con tal intensidad? Bueno, pues en esa situación ya se está haciendo patológico porque hay algo que no está permitiendo que se pueda elaborar justamente este duelo. ¿Todos los duelos van a necesitar un proceso terapéutico? No, no todos los duelos van a necesitar un proceso terapéutico. Es un proceso que las personas y con ayuda de amistades, familiares, etcétera, bueno, pues se va ahí elaborando, se va logrando que cada vez
uno vaya dando pasos hacia adelante. La teoría budista, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, nos dice que cuando tú cuentas un evento traumático una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez a través de la palabra, bueno, pues entonces comienza a haber una elaboración en la persona y cada vez va a dejar de tener la fuerza, este dolor en las personas. Entonces, es lo que sucede, por ejemplo, en la religión católica, cuando se lleva a cabo este proceso de rosarios, bueno, pues es también con esta intención de reunirse, de platicar, de hacer todo este rito, porque ayuda a que las personas se puedan comenzar a liberar. Y así sucede precisamente también en otras religiones, ¿no? En donde el doliente puede estar en casa, ahí durante tantos días, recibiendo a todas las personas que llegan y hablan y cuentan y dicen y están precisamente ahí, ¿no? Pero digamos, hablando desde lo religioso, pues cada una va a tener sus propias características, pero me parece que en esencia tiene que ver con lo mismo, ¿no? El poder hablar, el poder verbalizar justamente lo que tenemos en nuestro interior y que no nos está permitiendo continuar con nuestra vida. Nos vamos a dar cuenta que cuando nos ha impactado la muerte de alguien y esa identificación con la ausencia comienza a nublar a la persona, bueno, pues si está pasando un mes y yo ya dejé de hacer mis actividades cotidianas, no me quiero bañar, no quiero comer, no quiero ir a trabajar, no quiero hacer absolutamente nada, me la paso en la cama, ok, es el momento de visitar un profesional, ¿no? No hay que dejarlo pasar. Eso no es normal dentro del proceso del duelo, porque justamente hay una identificación con la pérdida del objeto de amor. Entonces, ahí sí es importante sí visitar a un profesional de la salud mental. Si esto no ocurre, sino sucede de manera esporádica, yo sigo trabajando, sigo haciendo mis actividades, pero en la noche, ¡pum!, me derrumbo, bueno, es parte precisamente de ese proceso del duelo, ¿no? Entonces, justamente el trabajo del duelo es desprenderse del objeto de amor. Eso es lo que va a ocurrir cuando estamos haciendo todo este trabajo. También hay personas que mencionan, bueno, ¿y cuánto es lo que dura un duelo normal? Bueno, pues es que varía de acuerdo a las características de cada persona. Casi la mayoría de los autores y de las autoras coinciden en un año y dan puntos muy específicos al respecto. ¿Por qué? Porque en un año ya se le dio, digamos, la vuelta al reloj, ¿no? Y ya pasaron fechas que pudieron haber sido significativas, desde el cumpleaños, el aniversario, no sé, la Navidad, el Año Nuevo, las vacaciones, etcétera. Cada persona tendrá sus fechas importantes. Cuando se hace todo este recorrido, bueno, pues llega el cumpleaños, pum, me duele, llega el aniversario, pum, me duele. Y cuando ya hicimos todo ese recorrido, digamos, en este primer año, es la elaboración de un duelo normal. Hay otros autores que dicen, bueno, hasta 2 años, ¿no? Entonces, podemos tener como ese margen de 1 a 2 años. Obviamente, nos vamos a ir dando cuenta que la intensidad es la que va a irnos marcando el camino. Puedo recordar a esa persona y me voy a sentir triste, pero ya no va a ser como antes que me ponía triste, ¿no? La voz se me quebraba, comenzaba yo en el llanto y entonces ya dejaba yo de hablar, ¿no? No, ahora puede ser que me pongo triste, pero ya no aparecen las otras características. Quizá ya no me voy a poner triste, sino me voy a poner nostálgico, ¿no? Al respecto. Y así es como van a ir sucediendo todas estas características durante todo este proceso del duelo, ¿no? Entonces, sí, en teoría, cuando lo comenzamos a charlar, pues obviamente se oye así de muy sencillito, ¿no? Pero cuando nos estamos viviendo en ese momento, pues no tiene nada de sencillito, insisto, porque cada persona está viviendo esa ausencia. Desde el perdí a mi pareja, ¿no? Porque también hay que situarnos.
cuando perdemos a una persona, para mí, vamos, yo vuelvo a insistir en el mismo ejemplo, yo perdí un amigo, ¿no? Yo desde la postura de amigo, pues estoy hablando y estoy diciendo las vivencias, lo que hicimos, ¿no? El baile de la coreografía de Menudo, ¿no? Etcétera, porque pues aparte, pues situémonos, estoy hablando del principio de los 80. Entonces, por supuesto que esas son las características que tiene mi relación con mi amigo, ¿no? Pero mi amigo tenía otros escenarios, tenía también una pareja o una expareja, tenía también hijos, hijas, era hijo también, era hermano también, era primo también, era compadre también, tenía pacientes también, vamos, vean cómo, ¿no? Esa persona, para mí solamente soy una rebanadita del pastel, pero la persona en sí es todo un pastel completo, o sea, tiene varias esferas. Entonces, el dolor que yo puedo sentir de haber perdido a mi amigo no va a ser comparable ni equiparable, tampoco es la intención de hacerlo, con la orfandad que están padeciendo precisamente las hijas, los hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque es un escenario distinto. Entonces, obviamente, eso no hay que perderlo de vista. Cada quien va a estar viviendo su duelo acorde a la relación que tuvo con esa persona. Y no nos podemos o no le podemos exigir a la otra persona que siga mi ritmo, porque, insisto, cada quien tuvo una vivencia distinta. De hecho, pudo haber sido hermano, ¿no? De hermanas y hermanos, y cada uno y cada una va a tener una historia distinta. En general les va a doler, pero a cada quien le va a doler en algo en específico, porque estamos hablando de un vínculo, hay un vínculo que se tiene con cada quien de una manera muy particular. Entonces, todas estas características son muy importantes, el no perderlas de vista. Tal vez cuando ya tenemos un poquito de noción, decimos, ok, estoy en esta situación, me voy a dar chance, hay una comprensión por parte de la familia, etcétera. Pero si de pronto no podemos, de verdad, es como muy importante, sí, acercarse a buscar ayuda, ¿no? Ayuda en específico respecto al duelo, ¿no? Para poder salir adelante. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si necesitamos esta ayuda? Dejemos pasar un mes, mes y medio. Si dentro de un mes o mes y medio seguimos como en la misma situación, pues yo creo que ese es el mejor indicador para que visitemos, ¿no? A un profesional. Pues esta charla fue con especial dedicatoria para Alejandro Paleo, que pues decía yo muy al principio, pues simplemente se nos adelantó, ¿no? Dentro de este proceso natural, pues ahí le vamos a seguir, ¿no? Se murió una historia que teníamos, sí, ya se murió esa historia, ¿no? Entonces, con mucho cariño para él y para la familia y para las amistades también. Sí es, te escuchaba ahí como desde diferentes sitios, desde cómo se generaron estos vínculos con la persona, se sienten estos dolores, ¿no? Eh, hay personas que, por ejemplo, cuando nos enteramos que murieron, así como que nos pega fuerte, incluso aunque no le hayas conocido, ¿no? Por ejemplo, un artista, un escritor, ¿te acuerdas cuando murió Gustavo Cerati que lloré como una semana? O sea que apenas, ay, Cerati, llore, y llore, y llore, y recordaba mucho el último concierto al que fui de él, que me quedé afónica, que ves que estuve cante, 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 pero eh, cómo, o sea, el vínculo, lo que nos genera a esa persona, ¿no? Lo que hay ahí. Y tienes mucha razón cuando empezaste a decir el día de hoy vamos a hablar de la muerte, pues, ¿no? Porque los duelos son desde diferentes niveles, ¿no? Y es un tema que tal vez ahí estaba
en todos los espacios, pero que ahora con la pandemia, no sé, Christopher, cómo lo veas tú, pero creo que ahora con la pandemia, pues con tantas muertes, con tantas pérdidas de salud, porque hay gente que se ha salvado, pero está con el oxígeno ya de por vida, pues, ¿no? Eh, la pérdida de la libertad de salir, ¿no? Te escuchaba y decía, si no estuviéramos en pandemia, ni estaríamos aquí. O sea, este programa no existiría, ¿no? Porque tú estarías con tu consultorio lleno, ¿no? Y todo el mundo andaríamos fuera y tú, o sea, o en el espacio en el que estuvieras haciendo lo tuyo, ¿no? Para estas épocas yo debería de estar en alguno de los estados de la República o en otro país, ¿no? Estaría, ya es época de que daba clases en las universidades norteamericanas, ¿no? Entonces, probablemente estaría en Harvard o en Yale o por allá, pues, ¿no? Pero, ¿cómo este evento nos vino a poner el dedo en estas pérdidas, ¿no? Pérdidas de amistades, pérdidas de familia, porque pues el que no podamos ver a nuestras familias duele, pues, o sea, a mí me dolió mucho llegar a estar con el cubrebocas y nada, agarrar mi carro e irme, pues, ¿no? O sea, el no poderte quedar ahí, pues sí, sí duele, pues, ¿no? Y como bien dices, cada quien está viviendo este duelo de paleo desde diferente lugar, ¿no? Pueden ser los mismos amigos y amigas, tener los mismos años de conocidas, de conocidos, pero pudo haberse dado un vínculo más con unos o con otros, pues, ¿no? A mí cuando el miércoles me escribiste y me dijiste que acaba de fallecer, yo fíjate que así me pegó mucho, o sea, me impactó muchísimo porque dije, wow, o sea, no puedo creerlo, ¿no? Esta negación no es posible, ¿no? Lo que te decía al inicio, se va cerrando el círculo y también otra persona que quiero mucho esta semana me dijo que se había infectado y estaba con oxígeno, ¿no? Entonces, y te digo, la sobrina que sigue en el hospital, pero de pronto es como recordar y colocarme así, a partir del miércoles, o sea, de por sí yo ando desinfectándome toda, ¿no? Pero a partir del miércoles se ha exacerbado, o sea, es el triple de lo que hacía antes del miércoles, ¿no? Porque fue recordarme estas pérdidas, que el bicho ahí está, o sea, no he bajado la guardia porque no me he enfermado, pues no nos hemos enfermado, porque aparte ni salimos, pues, ¿no? Pero, ¿sabes? Es este recordatorio de, te da y te mueres, pues, te puedes morir, ¿no? Eh, y por Y otro habrá lado, quien no le pase, ¿no? O sea, claro, y habrá quien no muera, pues, ¿no? Y que está ni cuenta quien se sí, dio, ¿no? porque no hay que olvidar también las personas asintomáticas, ¿no? O sea, Claro, eso es real, ahí está, pero tienes mucha razón cuando estamos hablando precisamente del vínculo, ¿no? exacto. Sí, no, y yo me entero que se contagia eh, este doctor del bienestar, llamémosle así, y yo así como hasta me dolió el corazón y dije, no, que no se enferme más, que no le pase nada, ¿no? Pero por ejemplo, te puedo decir, el año pasado falleció mi prima hermana con su esposo y dije, ay, pues qué pena, pero no me dolió, o sea, porque es más, los había visto una vez en mi vida, ¿no? Y los vimos en Puebla, ¿te acuerdas que estábamos paseando y ahí pasaron y ahí los conocimos y ahí los vimos, ¿no? O sea, sí me dolió y puede ser mi prima hermana, pero no había ese vínculo. O sea, dije, ay, pues qué feo, ¿no? Como la muerte de cualquier persona, pero eh, así ese dolor que te llega, esta tristeza, sentimiento de pérdida, claro que tiene que ver con alguien que sí había un vínculo,
¿no? Te digo, cuando me dijiste, hasta a mí me dolió, pues, ¿no? Y bueno, yo lo vi una vez, o sea, una vez hablé con él, que fui por ti a una de las reuniones, este, eh, y me dolió, ¿por qué? Porque hay como todo un contexto, toda una historia, ¿no? Y nos vimos y pasó esto y se hizo esto, una historia de grupo, una historia de vida, ¿no? Que ha sido compartida y claro que pega, claro que duele, ¿no? O sea, yo así. Y respecto a los asintomáticos, fíjate que al dueño del taller donde llevo mi auto le dio COVID y dice que él no tuvo ni un síntoma. Y dos de los trabajadores les dio COVID y dice, ellos están, pero en el hospital. Pero él no tuvo ni un solo síntoma. O sea, ni perdió el olfato, ni, no tuvo ni un solo síntoma. Nada más sintió como un dolor en el pecho y cansancio. Y dice, y dije, bueno, debe de ser algo. Y se enferma uno de los trabajadores grave y ya se hicieron la prueba todos y pues por eso cerraron pues un mes el taller. Le decía yo, porque él puso, estamos de vacaciones, ¿no? Y después aumentó 15 días más. Y yo le decía, uy, yo esperaba verte, pero bien bronceado, bien, ¿no? Y me dice, no, nos dio COVID, me dio COVID. Y yo así, oh, así casi me, como cuando decían tengo SIDA, ¿no? Que la película de Filadelfia que ves. No, pues ya me volví a poner de todo y le decía a Raúl, no, ahora que vaya por el carro, primero la desinfecto completo, abro todas las ventanas y vamos a, pues, el proceso de desinfección, ¿no? Aunque pues ya les dio desde hace un mes, ya no tienen, pero el miedo ahí queda, ¿no? O sea, Claro, pues, y esto que acabas de decir, que también es un bicho, ¿no? El de el VIH. Pues recordemos cuando nos comenzamos a enterar, ¿no? A mediados de la década de los 80, de este bicho pasaba eso, ¿no? claro. Después, cuando ya hay más información, cuando ya sabemos qué es lo que está sucediendo, cómo viene el contagio, sin ningún problema estamos, ¿no? Con personas que tienen precisamente VIH y sin ningún problema, ¿no? O sea, porque ya conocemos la enfermedad, la sintomatología, la transmisión, etcétera, etcétera. Entonces, pues ya no pasa, ¿no? De pronto cuando decías de lo del mecánico, no voy a poner el letrero, ¿no? Estamos en periodo de cuarentena porque sería poner la letra escarlata, ¿no? En estos momentos. Pues recordemos lo que sucedía al principio, ¿no? La gente cómo se violentaba y echaba cloro en las puertas de la persona que sabían que tenía. Todo el maltrato que vivió el personal de salud, ¿no? Cuando veías a una enfermera o al médico que de pronto era igual, ¿no? La letra escarlata, ahí todo estigmatizado, que se fueran de aquí, pues sí, existe un temor y es precisamente el temor a la muerte, ¿no? Ahí está. Exacto, que ves que los bajaban de las combis, ¿no? Que los Uber no los querían subir tampoco, ¿no? Sí, que fue historias de verdadero terror, ¿no? Eh, Fíjate que pues el dolor ahí está y bueno, eh, pues no dejas ahorita que te escuchaba de un año, pensaba en, sí, ya recorrí todo el año, ¿no? Con mi comadre, ¿no? Entonces me acordé mucho cuando hablé el día de su cumpleaños, etcétera. Y digo, pues sí, es ese proceso, ¿no? Y tal vez nunca deje de doler, pues, ¿no? Por los vínculos. Eh, pero el dolor es diferente. Entonces yo realmente deseo que duela menos y deseo para todas y todos tus compañeros, el grupo de secundaria, realmente deseo que celebren su vida, porque estuvieron mucho tiempo juntos, tienen experiencias de vida que no todo mundo puede tener, ¿no? Y claro que va a doler,
y claro que va a seguir este proceso, porque aparte fue el miércoles, ¿no? Pero yo deseo y les extendemos el pésame a su familia, como bien dices, o sea, los dolores de amistad son muchos, pero los dolores de su familia, su descendencia, pues deben de ser muy grandes y nos unimos a esta pena, a este dolor y también celebro la vida y el poder haber estado eh, de cerca y de planeta periférico en este grupo, ¿no? Entonces, un abrazo así bien grande, doctor. También a ti. Muchas gracias. Muy bien, doctor, pues ya 11:59, ya se nos acabó el programa, ¿no? Y aparte un tema pues tan fuerte. ¿No? Pues te pediría que nos despidas el programa. Muchas gracias. Bueno, un abrazo a la familia. Yo también deseo que este dolor pase pronto. Un abrazo al grupo, ¿no? Que, bueno, pues sí duele y a cada quien le va a doler distinto, pero también deseo que pase este dolor pronto. Y bueno, pues a toda la demás gente que hace bien seguirnos, pues disfruten mucho de su sábado, disfruten del fin de semana, pero no sin antes decirles que un conocimiento que no se comparte es un conocimiento que no sirve. Y un conocimiento que no se lleva a la práctica es un conocimiento que ha sido sembrado en tierra infértil. Cuídense mucho. Que tengan un excelente fin de semana. Ya estamos en septiembre, ya huele a pozolito, tostadas, quesadillas, pambazos. Y yo también contaré como un rico comidita mexicana, antojito mexicano. Es la pregunta que en redes sociales anda ahorita por todos lados. Disfruten su día y pues que tengan una excelente semana. Nos vemos el siguiente sábado. Ya saben, tomemos café, un cafecito rico y también aprendemos de psicoanálisis. Gracias, doctor. Bonito día. Gracias, Patti. Y a toda la gente que nos siguió por las redes sociales y a quienes lo vean posteriormente.